Buenas tardes con todos y todas. Yo soy Javiera Yuti, docente de la Escuela de Antropología y directora de la Escuela de Antropología, la Escuela Profesional de Antropología. Pues en nombre de la escuela les doy la bienvenida a esta charla, presentación informativa acerca de qué es la antropología. Primero decirles que la antropología es una ciencia social, una carrera que se aboca al estudio de los aspectos sociales y culturales, ¿no? Y que tiene una gama de ramas en las cuales se pueden especializar los antropólogos y las antropólogas, así como también diferentes campos de trabajo. Trabajamos en el campo de las políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a los enfoques interculturales, la aplicación de los enfoques interculturales en las políticas públicas. Pero para más información voy a pasarle la palabra a mis colegas para que ustedes puedan escuchar su exposición y también puedan hacernos preguntas, ¿no? Y también están aquí estudiantes que son parte de nuestros proyectos de investigación y nuestros grupos de investigación. Así que voy a ir presentando a cada una, y a continuación les voy a ir dando la palabra. Entonces, presento en primer lugar al doctor Federico Herford, profesor de nuestra escuela. Adelante, Federico. Gracias, Fabiola. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Espero que me puedan escuchar bien. Como dijo mi colega, mi nombre es Federico Herford. Yo también soy profesor docente de la Escuela de Antropología de San Marcos. Somos una escuela profesional, académico-profesional dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Compartimos la Facultad de Ciencias Sociales con otras escuelas, ¿no? Que son, como saben, o quizás saben, Historia, Trabajo Social, Sociología y Geografía. Y entonces somos cercanos a esas escuelas, pero somos un poquito distintos y tenemos una tradición particular. Antropología en San Marcos fue una de las primeras escuelas de antropología en el país. Se estableció relativamente temprano, a fines de los años 40, y nuestra escuela fue originalmente fundada como el Instituto de Etnología por gente como Luis Valcárcel, posiblemente hayan oído hablar de él, que fue un intelectual indigenista y un promotor de las culturas andinas en su época. Uno de los primeros estudiantes de nuestra escuela, del Instituto de Etnología, hoy Escuela de Antropología, fue José María Arguedas, que posteriormente fue profesor también. Muchos piensan en José María Arguedas como únicamente literato, que lo fue un gran escritor, novelista, pero José María Arguedas también fue un antropólogo, estuvo muy activo en la antropología sanmarquina, y como estudiante y posteriormente como docente, y nos dejó un gran legado. Entonces tenemos esa tradición en la cual nos basamos. Básicamente la antropología es una ciencia social que estudia y que trata de trabajar con la diversidad cultural de un país, es cercana a la sociología. Tenemos mucho en común con la sociología, pero digamos tradicionalmente tenemos algunas costumbres y algunas tradiciones un poco diferentes y algunas herramientas un poco diferentes. Cuando uno estudia antropología, digamos, hay varias cosas, varios caminos por los que uno puede seguir. Uno puede buscar, digamos, abrirse camino ya sea en las políticas públicas en torno a temas de interculturalidad, en el Estado, en la sociedad civil. También es posible seguir una ruta académica de la investigación, que es posible. Algunos piensan que es imposible, pero sí es posible. No es una solución para todos, pero sí es una opción también. La antropología es, digamos, una buena carrera para aquellos que les interesa la sociedad, les interesa pensar en los problemas del país. También para la gente que le gusta viajar, y no necesariamente en los primeros cursos van a viajar, pero estamos tratando más y más en la escuela de tener más salidas al campo, involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación, y también es una buena carrera, digamos, para
De hecho, también hay que leer, ¿no? No se puede negar. Hay que preocuparse por los problemas del país. Si uno no tiene ese interés, esa motivación, esa pasión por el Perú, esa pasión por las culturas y los pueblos y por las personas, entonces, digamos, posiblemente no es la carrera indicada. Pero si uno la tiene, entonces puede ser una carrera interesante. Yo personalmente tengo un pequeño proyecto de investigación que lleva a mis alumnos al campo, van a hablar algunas de ellas. Hoy, este semestre también, a mis alumnos de un curso los pienso llevar al campo por un periodo corto. Los alumnos también salen, hacen investigación por su cuenta. Estamos tratando, como escuela, estamos en un momento de crecimiento, creo yo. Estamos tratando de forjar más vínculos, más convenios, más conexiones y un poco volver a nuestras raíces, al rol importante que creo que la antropología sanmarquina ha jugado en el Perú. Creo que lo dejo ahí para no explayarme mucho más y le doy el pase a mi colega Luisa Elvira Belaunde, también docente de la escuela, que también les va a comentar. Aquí con Fabiola y con Federico y les damos la bienvenida aquí a San Marcos, a la Escuela de Antropología. Y bueno, como ya les han mencionado, hay diferentes especialidades. ¿No? La antropología nace en gran parte por una fascinación con el otro, entender aquello que parece ser muy exótico y muy diferente. Pero poco a poco, con el tiempo, la antropología se ha vuelto una manera de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra relación con los demás. En ese sentido, cada uno de los antropólogos encuentra pues los pueblos o los lugares o los grupos sociales o tal vez los grupos de redes sociales ahora con los cuales prefiere trabajar. Hay una gran variedad de posibilidades. La verdad es que el universo entero es un lugar donde nosotros podemos colocar nuestros ojos y aplicar nuestra metodología, que tal vez ustedes ya han escuchado hablar, es el trabajo de campo y se llama etnografía. Etno viene de la palabra pueblo en griego y grafía es escribir, o sea, se trata de escribir, de describir a los diferentes pueblos que existen. Y bueno, yo misma me especialicé en los pueblos amazónicos. De eso ya hace bastante tiempo, que yo estudié mi doctorado y lo terminé hace ya 30 años, trabajando con un pueblo de la Amazonía peruana que es relativamente poco conocido. Oficialmente se llaman Secoya, pero ellos se llaman a sí mismos Pañ, quiere decir gente. Y bueno, yo tuve la suerte de hacer trabajo de campo en esta zona remota de la Amazonía peruana, que es en la frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, en las cuencas de los ríos Napo y Putumayo, que tal vez algunos de ustedes no hayan escuchado nombrar porque nuestro país es tan grande y a veces tan difícil, ¿no?, de comprender. Y bueno, ¿qué hace un antropólogo? ¿Qué hace una mujer antropóloga cuando se va a una comunidad de pueblos amazónicos? Sobre todo hace 30 años. La situación ahora ha cambiado mucho. Pero bueno, en esa época básicamente lo que se trataba era de estar ahí y de vivir el día a día. Comer con ellos, lo cual parece fácil, pero no lo es. Cosas tan cotidianas como, por ejemplo, ir a tomar un baño en el río, subirse a una canoa. Uno vuelve a ser como un niño, porque las canoas ahí son delgaditas y uno se va cayendo, caminar en el bosque. Todo se vuelve una posibilidad de volver a aprender, de pensar quiénes somos nosotros en la experiencia de una relación nueva con un otro desconocido. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de vivir eso hace 30 años, pero como les digo, las cosas han cambiado. Yo creo que esa es una de las grandes fuerzas de la antropología, que acompaña los cambios que suceden en los diferentes sectores de los pueblos y de las sociedades. Entonces, en esos 30 años que he estado acompañando a los pueblos amazónicos, he podido ver cómo han ido cambiando las cosas, cómo hoy en día ya no se trata, por ejemplo, como yo lo hice, de ir a una comunidad lejana, de estar ahí solita viviendo, sino se trata de acompañar a los estudiantes indígenas que ahora van a las universidades, estudian en las universidades y que ahora se vuelven antropólogos para ellos mismos escribir textos de antropología sobre sus propios pueblos. Entonces, les he contado esta pequeña historia desde mi vivencia de la antropología para que ustedes se den cuenta que la antropología es una carrera realmente desafiante, cambiante, que acompaña todos los cambios que tenemos aquí en el Perú
Y bueno, yo espero que los que deseen seguir esta carrera puedan también hacer parte de estos cambios, escogiendo cada cual si quiere antropología urbana, si quiere antropología andina en la costa, o si quiere también una antropología del Japón, lo que más sientan que quieren hacer. Entonces agradezco mucho y ahora creo que le voy a pasar la voz a los estudiantes, que son los que realmente me va a decir qué se siente y cómo es ser alumnos de nuestra escuela aquí en San Marcos. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo soy María Victoria Pérez, estudiante de último año de antropología, y ella es mi compañera Judith Vara, también de antropología. Ambas somos de la misma promoción y hemos estudiado básicamente toda la carrera juntas. Y bueno, ya estamos culminando y quiero empezar diciendo que lo que mencionó la profesora Luis Elvira sobre las diferentes formas de hacer antropología es verdad. En nuestra carrera, en nuestra base, en nuestra promoción tenemos tesis sobre Japón, tenemos tesis sobre Discord, tenemos tesis sobre una comunidad campesina en Lambayeque, que es la que estamos haciendo nosotras, tenemos tesis sobre K-pop, sobre Blackpink, creo que es. Tenemos diversas tesis y se pueden preguntar, ¿no?, cómo esos temas que tal vez pueden parecer tan mundanos pueden ser sujeto, ¿no?, de una tesis académica o de un estudio. Y la verdad es que la antropología es eso, ¿no? Las cosas que parecen cotidianas las podemos estudiar y podemos encontrar lo que es relaciones de poder, como pueden ser relaciones de género, relaciones de edad, entre otras cosas. Entonces, bueno, quisiera que mi compañera Judith les hable un poco y luego yo puedo seguir hablando. Sí, o sea, bueno, es muy grato ver buena cantidad de personas interesadas en esta carrera. Creo que cuando yo inicié, la verdad es que sí sentía ese interés, ¿no?, por querer conocer, aprender, como dijo la profesora Belaúnde, ¿no?, o sea, entenderte a ti en un espacio social que también compartes con el resto. Entonces, creo que eso me permitió también, ¿no?, poder relacionarme con nuevas personas, y en el sentido de que cuando empiezas el trabajo de campo, ¿no?, ya desde mi primera experiencia, lo cual es muy grato y muy satisfactorio, es que te das cuenta de que son personas como tú, ¿no?, al fin y al cabo, y entonces empiezas a encontrar tal vez cosas que tú no valorabas en tu propio espacio y lo empiezas a ver desde otra perspectiva en ese lugar, ¿no? Al principio, bueno, yo estoy trabajando con niños, al principio tenía una idea súper diferente, y cuando pisas el trabajo de campo te das cuenta de que nuevas cosas se te van apareciendo, ¿no? Mi acercamiento con los niños fue muy especial porque los niños se me acercaban para jugar. Entonces ahí me di cuenta de que esos niños también eran agentes de conocimiento, y ellos conocían muy bien el bosque, ellos conocían muy bien las actividades diarias que hacían en casa, ¿no? Y además son niños que ellos tienen responsabilidades tal vez mucho más fuertes que un niño en una ciudad. Entonces, esta relación me permitió comprender, ¿no? Y, por ejemplo, ahí entonces empiezas tú también a tener tus propios desafíos como persona ya adulta, independiente, que tienes que aprender a cocinar, que tienes que levantarte temprano, porque aunque no lo parezca, uno siente que el día se hace corto, uno quiere que el día tenga 28 horas, ¿no? Y estás como que tan atento que tú no sabes qué cosa te puedes perder si no estás ahí con ellos. Entonces, es una carrera, como dice la profesora, muy desafiante, pone tus propios nuevas metas, ¿no? Y necesitas bastante compromiso, necesitas también como que ser muy flexible, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta y de repente puede ser algo cerrado, pero tienes que tratar de abrir tu mente al fin y al cabo, ¿no? Y creo que esta experiencia que tuve gracias a los profesores y a mis compañeros, porque pudimos hacerlo en grupo gracias a Dios, fue muy grato porque conocí cosas que tal vez, bueno, el Perú es muy grande, ¿no? Y uno no sabía, ¿no?, que había como un bosque seco, ¿no?, que yo no sabía exactamente animales que ahí veías todo el tiempo, bañarte con abejas y todo ese tipo de situaciones que han sido y son recuerdos bien bonitos cuando empiezas a leer tu diario. Y bueno, ahora le doy el paso a mi compañera.
Brevemente para dar contexto de lo que habla Judith, ella y yo somos parte de un grupo de investigación sobre los árboles de algarrobo en Lambayeque, especialmente alrededor del santuario histórico Bosque de Pomac. Y bueno, con el profesor Federico y también con la profesora Fabiola tuvimos la oportunidad de ir en grupo y bueno, también solos a una zona, ¿no? Una comunidad campesina y un caserío. Y bueno, como menciona Judith, estar en el campo de verdad desafía tus límites. Empiezas a valorar cosas que antes no valorabas. Cosas que te parecen tan comunes, tan mundanas como sentarte a lavar ropa entre mujeres, empiezas a conversar y a descubrir que en realidad dentro de una actividad que te puede parecer tan cotidiana, hay todo un ritual social, hay relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre otras cosas, ¿no? Vives experiencias maravillosas como el primer día que yo llegué, me acuerdo que uno de los señores hizo subir un cerro, ¿no? Y yo, totalmente limeña, me estaba muriendo. Luego meterte en el río con los niños, ¿no? Jugar con los niños, seguir a las mujeres en su día a día. Bueno, me acuerdo que el profesor y otro compañero que teníamos se levantaban a las 5 de la mañana para ir a la chacra. Y básicamente estás con ellos día a día, ¿no? Y ahí vas descubriendo cosas muy interesantes y aprendes muchas cosas, ¿no? Yo llegué ahí sabiendo nada sobre cuyes, nada sobre abejas. Y bueno, he salido con un conocimiento más o menos decente sobre la crianza de cuyes y sobre la crianza de abejas y todo lo que ello implica en la economía nacional de nuestro país, ¿no? Porque bueno, a partir de lo que nosotros vemos en el campo, lo relacionamos a problemas más grandes y situaciones más grandes que hay en el país, ¿no? La antropología es una carrera holística. Cuando ustedes vayan al campo, van a ver de todo. Van a ver muchos aspectos de la sociedad. Y quiero también aclarar y decirles que el campo no tiene que estar a 10 horas de acá. El campo puede estar inclusive en esta misma universidad, inclusive ahorita donde estamos nosotros acá sentados, se puede hacer un trabajo de campo, puede ahorita estar un antropólogo haciendo etnografía de lo que estamos diciendo y de todos ustedes y de esta feria vacacional. Entonces, bueno, nada, es de verdad una carrera maravillosa, a mí y a Judith nos apasiona bastante. Quiero decirles que trabajo sí hay, solo hay que saber dónde buscarlo y hay que darle mucho esfuerzo y hay que dedicarse desde el primer día que entras a la facultad y desde el primer ciclo, ¿no? Y nada, espero que de verdad los que estén acá presentes se animen a postular, los veamos en algún futuro en la facultad, porque aprendes varias cosas, tanto de nuestro país como del contexto internacional y más importante como de ti mismo. Y bueno, eso creo que sería lo que les podemos compartir. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Me llamo Rocío. Dime, Rocío. Esta es una consulta. Usted, desde su punto de vista como estudiante, ¿cómo definiría la antropología? ¿Qué es la antropología? ¿Qué es estudiar antropología? Bueno, la pregunta de qué es la antropología es algo que, bueno, se puede debatir bastante, ¿no? Pero bueno, por lo que yo he vivido particularmente, para mí la antropología es el estudio de las personas y de la diversidad cultural, ¿no? De lo diverso que hay. Porque acá cada uno de nosotros tenemos una forma específica de ser y una vida que puede ser incluso un poco diferente a la del otro, ¿no? Y eso es lo que nosotros estudiamos. Entonces, Judith quiere responder a las preguntas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? A ver, tú. ¿Cómo describirían ustedes qué es estudiar antropología en San Marcos? Ya. ¿Qué facilidades, qué puertas les ha abierto San Marcos? Bueno, particularmente creo que Judith y yo estamos muy agradecidas con San Marcos porque fue gracias a San Marcos que logramos hacer nuestro trabajo de campo durante 2 años, porque bueno, con la ayuda del profesor Federico ganamos un financiamiento, ¿no? Y con la profesora Fabiola ganamos un financiamiento que nos permitió sustentar nuestros gastos de trabajo de campo, ¿no? Personalmente yo diría que hay muchas oportunidades en San Marcos, sí tienes que buscarlas y tienes que estar ahí, pero sí las hay. Y cuando estudias en San Marcos te encuentras con profesionales muy buenos, ¿no? Como por ejemplo la profesora Fabiola, la profesora Luisa, el profesor Federico y otros docentes que no nos pueden acompañar, pero que tienen amplia experiencia en haber hecho su trabajo de campo y han estudiado en universidades extranjeras y también mismo acá en San Marcos. Entonces hay bastante conocimiento y también hay bastantes diversos puntos de vista, ¿no? No te vas a encontrar a profesores que piensan todos lo mismo y así tú mismo formas tu pensamiento crítico. Bien, eso. ¿Alguien más? Sí, disculpe, luego voy a tomar. Sí, a ver, sí, tú. ¿Qué cursos llevamos? Bueno, el primer año es estudios generales. No sé si todavía está. Son estudios generales que llevas con gente de otra facultad. Y luego en el segundo año llevas cursos con personas de la Facultad de Ciencias Sociales, como historia, estadística,
política, economía. También ya cursos como antropología general, antropología peruana, historia del pensamiento antropológico latinoamericano. Y a medida que va avanzando la carrera, empiezas a llevar cursos más especializados como antropología de género, gestión de políticas públicas. Bueno, ahora nuestra malla se divide en 3 secciones, si no me equivoco, que es introducción a la antropología. Bueno, hay cursos de introducción a la antropología, de políticas públicas y también de interculturalidad y poder y todo eso. Entonces se lleva bastante cantidad de cursos que te permiten tener una formación bien completa. A ver, tal vez una última pregunta. A ver, tú, la del fondo con cerquillo. Sí, tú. ¿Quiénes suelen contratar a los antropólogos? ¿Quiénes suelen contratar a los antropólogos? Ya, esa es una excelente pregunta. ¿Quiénes suelen contratar a los antropólogos? Bueno, el Estado peruano, de sus ministerios, tanto de educación, de cultura, mujer, inclusión social, inclusive el Ministerio de Salud, ONGs también, y luego también se tiene con la sociedad civil. Bueno, desde mi experiencia personal, yo trabajo en un grupo de investigación, ¿no?, que se llama Grupo de Análisis para el Desarrollo. Ahí realizamos lo que son investigaciones, y también consultorías sobre temas relevantes que están sucediendo en el país. En mi caso estoy apoyando en una investigación sobre mujeres en un asentamiento humano en el Callao. Entonces, esa también es una salida laboral, como mencionó el profesor Federico, ¿no? La investigación y la educación universitaria, que no es la única y tampoco lo es todo, pero dentro del Estado también hay varias oportunidades y creo que mi compañera Judith también puede contar su experiencia. Yo ahora me encuentro también laborando dentro del Parque de las Viviendas, en el área educativa, pero como decía la compañera, trabajo hay, ¿no?, en ONGs, en los ministerios, el Estado, y además incluso las empresas, porque ahora el marketing utiliza bastantes herramientas metodológicas de la antropología, como la etnografía. Claro, entonces es una carrera que sí hay una proyección a futuro y económicamente. Y especialmente en San Marcos están viniendo muy buenos docentes que te ayudan bastante, ¿no?, y te motivan sí, ¿no?, a salir, ¿no?, y no quedarte en el mismo marco de lo tradicional. Bueno, creo que eso podría ser todo. No sé, hay una pregunta ahora. A ver. ¿Y qué es la antropología forense? ¿Está en San Marcos eso? Creo que el profesor Federico puede hablar. No se va a ir. No, es una muy buena pregunta. La antropología forense es un subcampo de un campo mayor que es la antropología física, que mayormente no ofrecemos en San Marcos. Tenemos un curso electivo, creo que se va a dictar este semestre, pero es un electivo. Entonces, los que están interesados en antropología forense, la verdad, yo creo que hay que ser sinceros, eso no es algo que ofrecemos más allá de un electivo, ¿no?, de un curso. Y en general, porque la antropología forense es algo bien chiquito, es un campo bien chiquito, no por desmerecerlo, es importante, es parte de las ciencias forenses. La antropología forense es la intersección entre la antropología física y las ciencias forenses, todas las ciencias que están, digamos, dedicadas a tratar de resolver crímenes, a encontrar las causas de la muerte, ¿no? Entonces, ese es un poco, y eso hay digamos, esos estudios son unos cuantos sitios. Ahora, sí hemos tenido, por ejemplo, egresados de la Escuela de Antropología que luego se han especializado en antropología forense, sí, por supuesto, han hecho tesis, o sea, sí permitimos tesis en antropología forense, con tal que, digamos, tenga también un fuerte componente social, ¿no? Y luego hay un egresado, por ejemplo, que está trabajando ahora en la morgue de Lima, ¿no?, que está muy contento porque ahí es donde él ha querido trabajar, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, pero no es algo que desarrollamos mucho en San Marcos, y en general lo que tenemos aquí es antropología social y cultural, que es lo que ha habido históricamente en el Perú principalmente. Sí, una consulta. He escuchado pues, que la antropología estudia lo que es la cultura, cultural. Y también la carrera del arte también lo hace. ¿Qué es lo que diferencia la carrera de antropología a la del arte? Es una excelente pregunta. Nuestra definición de cultura es distinta, ¿no? Para el arte, tengo entendido, o sea, la cultura es la cultura expresiva, es la, ¿no?, bueno, es las artes, ¿no?, todo, o sea, la expresión del ser humano, mientras que nuestro concepto de cultura, la cultura es todo, es lo que estamos haciendo ahora. Sí, quisiera agregar algo más porque la pregunta es bien interesante, pero hay que entender que en verdad, tal como conocemos la enseñanza del arte, ¿no?, como escuela de arte,
aborda de diferentes maneras la cultura. Y justamente hay todo un debate sobre cuánto el estudio formal del arte, ¿no? O sea, de la estética, ¿no? Aborda la diversidad cultural, ¿no? Aquí se ha dado un debate a partir del premio de Joaquín López Antay, ¿no? Que fue el Premio Nacional del Arte, pero hubo una gran discusión sobre si realmente merecía un Premio Nacional de Arte cuando lo que hace es artesanía, ¿no? Entonces, porque los retablos, todo este arte tradicional popular no se ha entendido en el campo del arte, ¿no? Entonces se ha dividido lo que es el arte occidental del arte popular tradicional, y ahí es que está la producción y la transmisión de conocimientos de los pueblos andinos, de los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces hay un gran debate. Ahí la antropología también tiene una rama del estudio del arte, ¿no? Pero hay un debate muy interesante al respecto, porque incluso si uno ve los cursos de las escuelas de arte, ¿no? Incluyen poca información antropológica, cultural, ¿no? Sobre los pueblos en el Perú y las culturas en el Perú. Entonces ahí hay un debate. Recién, poco a poco, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes han entrado unos maestros artesanos, ¿no? A enseñar su arte, ¿no? Porque recién empieza a ser considerado al mismo nivel que el arte renacentista, que el arte europeo, ¿no? Entonces ahí también la antropología ha hecho un gran aporte en esa discusión, en visibilizar, estudiar, documentar, ¿no? A través del tiempo las diferentes manifestaciones culturales, la transmisión de conocimientos, ¿no? Y lo que se refleja en la producción, ¿no? De artefactos, de tejidos, etcétera, ¿no? Cerámica, todo lo que tenemos, de verdad que es una gran riqueza cultural. Solo para complementar lo que dice mi colega Fabiola, José María Arguedas, a quien mencioné anteriormente, que es uno de los antropólogos más ilustres del Perú, él jugó un rol importante en promover a lo que se conoció como los artesanos, a las artesanías, como parte del arte del Perú también, como parte de la promoción. Entonces hay una historia de eso también. Así es. Tal vez la última pregunta. Después queríamos hacer un pequeño concurso, porque tenemos algunos obsequios. Entonces le vamos a hacer una pregunta y a ver quiénes nos responden, y le vamos a ver eso. Entonces, un par de preguntas más y ahí creo que podemos pasar a nuestro concurso. Quisiéramos atender todas las preguntas, pero a ver, ¿quién? Por ahí. Andrés, yo creo que no han... A ver, tú. Mi pregunta era la siguiente, ¿no? ¿De qué manera les ha hecho cambiar su forma de ver el mundo la antropología, ¿no? Y sobre todo en cambios tan grandes como esta que ha acontecido hace poco, ¿no? Que es la propia pandemia del COVID-19, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que, respecto a tu pregunta y relacionándola con la pandemia del COVID-19, hay una rama de la antropología, bueno, es una parte, la antropología es muy grande, ¿no? Entonces, esta parte de que estudia la salud, ¿no? Que es antropología de la salud. Y bueno, a partir de la pandemia de COVID-19, yo me interesé bastante por lo que es el tema de la antropología de la salud, tanto así que mi tesis es tanto de género como de salud y de economía, ¿no? Y empiezas a entender desde otra forma la manera en que las personas conciben su propia salud, ¿no? ¿Por qué decidimos tomar, no sé, menjunjes de kion y ajo y sentir que nos protege contra el COVID o cosas así? Y empiezas a entender el aspecto, por ejemplo, en mi caso, o el matico, por ejemplo, y ves las otras formas de sanación que existen, ¿no? Especialmente la profesora Luisa hablaba bastante sobre las formas de sanación que existían en los pueblos indígenas amazónicos contra el COVID. Y te empiezas a cuestionar, ¿no? También bastante la manera en la que concebimos, se puede decir, ¿no? Desde Occidente, no es la salud. Entonces, por mi parte, tal vez eso es algo que bastante ha cambiado la antropología, ¿no? Yo llegué pensando una cosa sobre lo que era salud y ahora estoy viendo desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? ¿Alguien puede agregar? En mi caso, me tocó ser parte de una comisión nacional de científicos sociales frente al COVID, y con mi colega Norma Correa de la Universidad Católica
tuvimos una pequeña comisión para hacer un informe. Todos teníamos que hacer informes y diagnósticos de qué es lo que estaba pasando en sectores de población. Nosotros nos tocó pueblos indígenas y en verdad fue muy interesante, pero a la vez muy triste y estremecedor por la manera en que de alguna manera los pueblos pero primero llevan obviamente estudios generales, luego empiezan a llevar antropología general, teoría antropológica, luego hay cursos de diversa índole. Están en la página web, ahí lo vas a encontrar, ¿no? Algo bueno que por ejemplo tenemos ahora es de que desde el cuarto año llevan, o sea, desde cuando les faltan 2 años para terminar la carrera, empiezan a llevar taller de tesis y empiezan a llegar a desarrollar su propia investigación, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no?, que estamos haciendo ahora. Antes era desde el 5º año, pero ahora es desde el 4º año. Y es que hay una diversidad de cosas ahí en la También hacemos un recorrido, digamos, a lo largo de la carrera por las diferentes vertientes de la antropología y corrientes, ¿no? Desde el pensamiento antropológico nos vamos situando un poco cómo ha sido el desarrollo, ¿no?, en el siglo XVIII, ¿no?, que se originó nuestra carrera, siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, empezamos a avanzar tanto lo que es antropología global como lo que es antropología latinoamericana y países andinos, ¿no? Así es un poco nuestro recorrido, ¿no? Es muy diverso, o sea, es bastante diverso. Hasta cursos de antropología de la alimentación, de las emociones, bueno, algunos de ellos son electivos, pero se suelen abrir, así que sí, pueden chequear la web y ahí van a ver la diversidad de cursos que hay. No sé, tal vez alguien más tiene una pregunta. ¿Sí? Tengo una curiosidad. La antropología se centra quizá en algo de la psicología, en el cómo piensa y cómo se comporta el humano. Entonces quería saber cuáles serían las similitudes y también las diferencias que tiene la antropología. Puede ser que, bueno, tal vez, los antropólogos, para empezar, no damos psicoterapia. La gente nos cuenta mucho sus problemas, los escuchamos. A veces podemos dar consejos, pero bueno, psicoterapia y las diferentes ramas de la psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanalítica, gestal que hay, no las damos, no las entendemos. Más bien la necesitamos nosotros a veces por la cantidad de... Sí, no, es que eso es muy importante. La salud mental en el trabajo de campo, ir de la mano de un psicólogo es muy importante. Creo que tal vez, bueno, hay antropología cognitiva. Sí. Bueno, lo que hay que entender, yo creo que hoy en día vivimos en un mundo de la interdisciplinaridad. Y eso no solamente acá en el Perú, en todo el mundo. Digamos, hubo una época en que todo se dividió mucho y creo que algunas veces también pensamos en esos términos, de que todo es, si eres antropólogo, sociólogo, psicólogo, a veces incluso los estudiantes se pelean a ver quién la carrera de quién es mejor. Y eso yo no le veo mucho sentido. Hoy en día más bien, sí, tenemos distintas profesiones, distintas disciplinas, traemos cada uno un bagaje distinto, una tradición distinta, pero hoy en día en el mundo necesitamos un conocimiento integral. Eso es lo que el mundo busca. Entonces, como antropólogo, uno se relaciona con psicólogos, a veces uno tiene que ver algo de ellos, pero digamos, la mayor cercanía es con, yo creo, sociología, geografía, historia, y sí, un poco más exactamente también con psicología. Sí, lo que pasa es que ahí ha habido un gran debate, ¿no es cierto? Las primeras corrientes de cultura y personalidad sí se alimentaron del debate, digamos, de psicoanálisis, ¿no?, y la naciente psicología, pero después una de las premisas nuestras es que la mentalidad, lo que antes se llamaba la mentalidad primitiva, ¿no es cierto?, eso está en una escala de valoración que nosotros no aplicamos, ¿no? Para nosotros ningún pueblo es, o sea, superior a otro, ¿no? Esa es una premisa, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos diálogos, ¿no?, pero también nuestras diferencias, ¿no?, de enfoque. Sí, creo que ya. La última, respondemos la última pregunta y pasamos a nuestro concurso. Sí. Tal vez te puedo responder la segunda pregunta. La verdad, no hay tantas diferencias como parece. Ya hemos hablado de la interdisciplinaridad. Vas a ver entre sociología y antropología
hay muchísimas similitudes, yo diría que hay 60-70% de similitud. Pero bueno, algo que siempre me dice el profesor Federico es que la antropología estudia la diferencia. Claro, o sea, ambos estudiamos la sociedad, pero la sociología lo hace, me parece, desde el punto de vista de la desigualdad, con un enfoque en la desigualdad. La antropología lo hace con un enfoque en la diferencia, en la diversidad. Ahora, obviamente que los antropólogos también nos preocupamos mucho por la desigualdad y los sociólogos también se preocupan por la diversidad, pero el énfasis histórico tradicional es sociología más los problemas de la desigualdad y antropología más los problemas de la diferencia, de la diversidad, del conflicto cultural de las sociedades que son muy diversas como la peruana. También la sociología, digamos, en su historia es un poquito más urbana, hay sociología rural, como también hay antropología urbana, pero la antropología desarrolló sus herramientas y su identidad como una disciplina que estudiaba el campo. Entonces, incluso cuando estudia cosas en las ciudades, lo hace, tiene esas herramientas y esa mirada, esa perspectiva, ¿no? También, por ejemplo, si estudian antropología van a leer mucho sobre pueblos en el África, sobre pueblos en Oceanía. Yo creo que los sociólogos no hacen eso, esa es una diferencia, por ejemplo, ¿no? Van a tener que aprenderse de qué manera el parentesco Nuer es diferente del parentesco, no sé, de los progreses, etc. Los sociólogos no estudian eso. Entonces, hay diferencias así. Yo creo que es como, nuevamente, esa interdisciplinaridad, y esto se da en muchos campos, ¿no? La medicina, por ejemplo, también, ustedes tienen, hay distintos especialistas, pero a veces el mismo problema de salud puede ser visto desde la perspectiva de la medicina interna, de un internista, o de un médico más especializado en un solo tipo de órgano. Entonces, ese es un fenómeno que creo que se está dando en todo el mundo, ¿no? De no volver al ideal del renacimiento, donde una persona estudiaba todos los campos del conocimiento, pero sí tratar de integrar un poquito más los campos del conocimiento. Los libros. Hay un compilado de antropología peruana, no sé si sea la mejor recomendación, pero bueno, particularmente a mí un libro que me gustó mucho y me ayudó bastante a entender lo que yo quisiera hacer algún día como antropóloga es este libro que se llama En busca del respeto, vendiendo crack en Harlem, de Philip Bourgois. ¿Sí? Es un libro muy interesante, es una etnografía sobre un barrio en Estados Unidos donde hay un conflicto tanto entre latinos y afroamericanos, y bueno, este antropólogo se internó durante 2 años y medio, 3 años, a estudiar esas dinámicas, y tenía sus amigos que vendían droga y se vacilaba y cosas así, y estudió todas estas dinámicas, y es un libro muy interesante que siempre lo voy a recomendar y me parece una excelente etnografía. Disculpa. Está en español. ¿Cómo se llama el libro? Se llama En busca del respeto, vendiendo crack en Harlem. Está en PDF, de Siglo XXI Editores. Es uno de mis libros favoritos. Bueno. Libros de provincia. Sí, Arequipa, Huancayo. Puede ser la etnografía de Arguedas. Claro, bueno, Arguedas tiene varios textos, su obra antropológica fue publicada hace unos años. También, bueno, hay un libro, por ejemplo, muy bueno de un antropólogo cusqueño, y es sobre el Cusco, que se llama Lugares Parientes. Me olvido el subtítulo, pero es sobre es una mirada contemporánea a estos temas de la relación de las personas en el ande con las montañas, con el entorno natural. Salas, claro, Guillermo Salas, sí, no, pero me olvido eso, es Lugares Parientes, comida, cohabitación y algo así. También este libro Indígenas Mestizos de Marisol de la Cadena es sobre el Cusco, sobre la identidad étnica, racial en una zona cusqueña. Y bueno, sí, creo que eso también, y un libro muy bueno, muy clásico, también de unos antropólogos cusqueños, que es la autobiografía de Gregorio Condorino Mancha, que fue el primer libro de San José publicado enteramente, digamos, en un bilingüe quechua español en el siglo XX, como libro completo, ¿no? Bueno, hay otros, ¿no? Pero fue el que tuvo más difusión. Es la autobiografía en los años 70 de un hombre que era cargador en el mercado del Cusco y que había tenido una vida bastante difícil, y estos dos antropólogos, Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, ambos cusqueños, digamos, bilingües en quechua y español, pasaron mucho tiempo con él, lo conocieron, lo entrevistaron y publicaron esta autobiografía de su vida y también de su esposa, que era Susan Quispe Guamán.
Ese libro lo muy recomendable. También pueden leer Sexualidades Amazónicas de la profesora Luis Elvira Belaunde, que lo pueden conseguir en Crisol, en varias librerías. También el último que ha sacado, El Recuerdo de Luna. La profesora Luis Elvira tiene bastante producción antropológica sobre todo lo que es pueblos indígenas amazónicos, así que también pueden chequear eso. Sí. De los mismos autores de Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, nosotros los Hunahuna, que es una etnografía sobre los abigeos y digamos cómo se autodenominaban en la zona de Cotabambas, ¿no? En la Purima. Una etnografía muy conocida y muy interesante también. Bien, ahora nosotros les preguntamos a ustedes. Solucionario para el examen de admisión. A ver, sí, tenemos unos tomatodos y algunas cositas más. Queríamos preguntarles, bueno, a ver, primera pregunta. Yo hago una, tú haces otra, y tú haces otra. Ya, mi primera pregunta es: ¿qué antropólogo o etnógrafa o antropóloga peruana conocen? Aparte de José María Arguedas, que ya ha sido súper mencionado. Y bajan la mano. ¿Quién tiene su solucionario 2016-2, 2017-2? Con preguntas de quien sea. A ver, Julio Cepeda, claro. Diferencia. A ver. Valcárcel. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Chadi es arqueóloga. Romer Plasencia. Sí, dale. Colega de la escuela. Profesor Romer Plasencia, antropólogo. He trabajado mucho. Ha sido muy interesante los comentarios, porque claro, algo que no hemos hablado tanto, hemos hablado de la relación con la sociología. Pero no con la arqueología. Arqueología también hay una relación. Y la compañera no estaba muy lejos, o sea, Julio Cepeda es muy cercano a nosotros, pero hay que definirlo como arqueólogo, porque ya se entendía así también. Valcárcel también él fue fundador de la escuela, pero él no se considera, digamos, él es un promotor de la antropología, pero él no había estudiado antropología y no se entendía así. Pero está en pero con la arqueología, en algunos países sí la arqueología es parte de la antropología, pero acá él hace preguntas difíciles, tema. A ver, alguien que me pueda nombrar 5 lenguas indígenas del Perú, originarias del Perú, que no sean ni quechua ni aymara. A ver, súbete negro, casaca negra, tú el que volteaste. Achaninga, Chipibo, conmigo. No. Aguapú. Ya, Aguapú. Aguapú, Puedes. La que está en Amazonas. No, Pego no es una lengua por el momento. Pego es una ciudad. No, hay una en Amazonas, de una tribu. Sí, pero ¿cuál es el nombre? Ah, no, pues. ¿Cuál? A ver, ¿cómo se escribe? De repente no no. Lo que más se parece es S, pero no es exactamente lo mismo. Pero casi. Otro. Buen intento. Bravo, ¿Arriba? 4. ¿Quién sabe cuántas lenguas indígenas hay? ¿Cuántas lenguas se hablan en el Perú? Todos tienen que entrar en su antropología. A ver, ¿quién levantó la mano primero? No sé. A ver, ¿quién levantó la No. A ver. ¿Cuánto? Estás más cerca. Más cerca. A ver. 47. 48. 47. 47. 48. Yo escuché la respuesta, pero no. Casi. 47. 47. No. 47.
¿Qué? 47. Yo dije 54, chicos. Más fácil, más fácil. Ya no sé cuántos están ahí para 52. Vamos a ver. Otra pregunta ya. Una pregunta. Una pregunta fácil. Una fácil. Ya. Una fácil por el tomato. No sé hacer pregunta fácil. No sabe. Ahora es 54. No, parece que es 49. Ya ves. Es 49. Sigamos adelante. Porque se nos va el tiempo. Pero aquí dice que hay 47 lenguas originarias. ¿Qué dice? 47 lenguas originarias. No, pero en el Ministerio de Cultura, en el site del Ministerio de Cultura. Ya está actualizada la base. Hay que revisar el libro. Bueno, disculpe, no han cambiado, pero son 54. Ya, sigamos adelante. La página. Ya ves, por el tomatón. Porque le da clases al ministerio. algún antropólogo de fuera del Perú de repente que haya venido a hablar. Marvin Harris. Ya. Alumnos de egresados compiten. No, voy a tener que hacer la pregunta clásica. Entonces, ¿quién sabe de qué nacionalidad es el antropólogo Claude Lévi-Strauss? Canadiense. Ahí está fácil. Vamos. Lévi-Strauss. ¿A qué le suena? Claude Lévi-Strauss. Es de Europa, No, pero ahora está respondiendo todo. ¿Quién fue? No, a ver, francés, en francés. Ya van a tener clases sobre Claude Lévi-Strauss y no se van a olvidar. Sí, de verdad no se me olvida. No creo que nadie viva en el SAM. A ver, una pareció esto. Una mujer antropóloga. Ya, una mujer antropóloga. ¿Peruana o extranjera? Ruth Benedict. ¡Wow! ¡Un regalo! ¡Llévate todo! ¡Bravo! Ya, a ver, ya vamos acabando el polo para que cuenten. Ay, no sé qué preguntar. Algo que no se puede emplear. ¿Alguien puede describir cómo se prepara la chicha de jora? A ver, Se hace un pozo, creo que y hay una papa y eso es la pachamama. Creo que en un porongo se el maíz de jora. Un poco más detallado, de repente un poquito más. No, se fermenta por los días que se deja. Es maíz de jora.
La fermentación del maíz. Ya, es la fermentación del maíz, pero ¿puedes describir un poco el proceso? Recuerdo que es del maíz y se fermenta y con... no recuerdo. Se muele. El maíz se muele, lo deja fermentar, luego humedece. Cuando termina de humedecer, El masato. El masato. Pero antes de eso yo les voy a decir una cosa linda. El pueblo Queros, que ustedes habrán escuchado hablar, es un pueblo muy conocido, para que fermente el maíz que hace, colocan el maíz debajo de las esteras donde duerme de la cama y la pareja se acuesta ahí en la noche y con el calor de sus cuerpos al día siguiente. Eso es una buena chicha de oro. A ver, eso ya para hacer una carrera política. A ver, una repente más fácil. ¿Alguien nos puede contar qué es el manuscrito de Huarochirí? Ya, la pre. Anteriormente había, y entre uno de ellos está uno de los artistas que vendría a ser como no recuerdo cómo se denomina, pero uno de estos, un pueblo lo agarró y si no me equivoco, lo intentaron matar porque era muy abusivo. ¿Verdad? Pero tú ya ganaste algo, ¿no? ¿O... ¿Algún nombre, de repente un nombre de uno de los dioses, de una de las huacas? Un nombre, ¿te acuerdas del nombre de alguno de los dioses o huacas? Huacas es el nombre más correcto del manuscrito Huarochirí. No, tiene nombre. Otra. Ya, ¿qué significa Pachacama? Madre tierra. A ver, el compañero de la Ciudad de los Temblores, no. ¿La compañera? Dios del sol. ¿Atrás? Secreto de la comunidad indígena. ¿Cómo? Secreto de la comunidad indígena. ¿El alma de la tierra? ¿Qué? ¿El alma de la tierra? No. ¿Dios de la tierra? No, no exactamente. Está googleando. Tierra de... Es el que ordena, el que ordena la tierra. Más fácil. Somos de la Academia Grupo Ciencias, felicitarla por la charla, por la ponencia. Y bueno, queríamos hacer una consulta para nuestros alumnos. Un alumno preuniversitario, ¿cómo se da cuenta de que tiene las cualidades como para estudiar antropología? ¿Qué nos puede decir? A ver, bueno, buenas tardes de todo. Efectivamente hay que tener, pues es necesario tener ciertas aptitudes, ¿no? Sobre todo, especialmente sensibilidad social, ¿no es cierto? Interés en conocer las diferentes culturas, los pueblos en nuestro país y la diversidad cultural y lingüística de la que hemos hablado, ¿no? Sí es necesario tener curiosidad, capacidad de diálogo, de conversación, de escucha. Nosotros además nos caracterizamos por realizar trabajo de campo y etnografía, que es un poco la descripción densa, ¿no? De las tradiciones, las costumbres, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la cultura, ¿no? Tanto material como inmaterial, que entra también lo simbólico, ¿no? Entonces, sí se necesitan, digamos, tener estas capacidades, ¿no? De escucha, de atención, de observación y de interés, ¿no? Sobre todo en lo que son nuestras culturas y de nuestros pueblos, ¿no? Y en general, pues las características de las relaciones humanas, ¿no? Sociales y cómo se crea a partir del conocimiento, de la transmisión de símbolos, la cultura, ¿no?
es un poco lo que le podría decir. Y profesora, ¿y es cierto que un estudiante de antropología, como escuché a una de las profesoras, viaja mucho? Bueno, es parte de la carrera, ¿no? Claro. Una parte de la carrera. Sí, es una parte en el sentido de que nosotros en la carrera también nos capacitamos para la investigación, ¿no? Cualitativa. Entonces, en el campo de la investigación en ciencias sociales, pues un aspecto importante es conocer, salir a conocer, ¿no? Pero como lo mencionó una de las estudiantes, el trabajo de campo lo podemos hacer en este mismo espacio, en este mismo momento, ¿no? Exactamente, porque puede haber un etnógrafo, un antropólogo, una antropóloga o una etnógrafa analizando nuestras características, comportamientos, la manera en que nos paramos, la manera en que compartimos, hablamos, ¿no? Entonces, digamos que sí, tradicionalmente, ¿no? La antropología se ha asociado a trabajo de campo, viaje, ¿no? Salir. Y es una parte importante el conocimiento de nuestro país y nuestras diferentes realidades. Eso es lo que incentivamos, ¿no? Que no podemos hablar de aquello que no conocemos. Para el trabajo de nuestras investigaciones y nuestras tesis, nada de lo que se diga puede estar sobre la base de si no se conoce, ¿no? La base del conocimiento es algo importante y es un conocimiento directo, que es lo que usamos, ¿no? Profesora, y hablando de comportamientos, tradiciones, yo también fui samarquino y me daba curiosidad que siempre que pasaba por la facultad de sociales y los estudios de antropología, veía una característica peculiar de vestimenta. A manera de anécdota, ¿es algo de ustedes? ¿Es una moda? ¿Tiene un sentido la vestimenta colorida? Porque no. Bueno, las investigaciones dicen que los antropólogos, generalmente las antropólogas, son los hijos menores, ¿no? O sea, de la familia son los menores. Entonces hay cierto rasgo de rebeldía, ¿no es cierto?, de romper esquemas, pero también por nuestro propio estudio sobre las culturas, como lo mencioné hace un momento, la premisa es que ninguna cultura, ninguna tradición es superior a otra, ¿no? Entonces, pues esos cánones, ¿no?, de vestimenta de tradicional, formal, ¿no?, un poco que se rompen y quizás por eso, ¿no? Pero en verdad hay muchas maneras de ser antropólogo y antropóloga, ¿no? Pero era algo peculiar. Pero los jóvenes tienen esta característica generalmente, ¿no? Que, digamos, rompen los cánones o de pronto incorporan en su vestimenta elementos tradicionales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí unos aretes de cantutas, ¿no? O sea, que son artesanía cusqueña, ¿no? Y así puede encontrar, ¿no?, que de pronto incorporan, ¿no?, la chuspa, la bolsita, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso sí es característico de nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, profesora, muchas gracias. Sí, muchas gracias, ¿ya?